Finalmente, Advent of Code 4.2. Estoy ultra frustrado porque me enganché con un deseo de hacerlo de una manera y de esa manera no se puede hacer. Sí se puede hacer el ejemplo, pero el input es demasiado grande. Esto es ChanchuScript, esto es Bash y esto es hagámoslo a lo bestia. Entonces a mí se me ocurrió la siguiente idea. ¿Se acuerdan en el 1, la parte 1? Si yo miro lo que hacíamos en nuestro archivo, decíamos, nuestro separador de fields es el pipe, entonces leo dos cachos, los ganadores y los que tengo, lo reseteo y después carta por carta, while pesos 1 y shift, vamos viendo con un grep si ganamos o no ganamos. Y contamos los puntos con una fórmula loca. En la segunda parte, el tema es que cuando, bueno, ahí tienen todas las opciones que yo hice. Eh, las reglas, vamos a mostrar el ejemplo de nuevo. Las reglas son las mismas. Estos son los números que yo tengo, estos son los ganadores, pero si yo, como en la primera carta, yo ganaba con 4 números, en vez de tener puntos por esos 4 números, gano 4 cartas. Gano una carta idéntica a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. O sea que si yo estoy procesando la carta 1 y saco 4 puntos, en realidad lo que hago es obtener una de estas 4. ¿Sí? Si estoy procesando la carta 3 y saco 2 puntos, obtengo una carta de las dos que siguen. Si estoy procesando la carta 5 y saco un punto, obtengo una de las cartas que siguen. Obviamente, si en la carta 1 la estoy procesando y me gano 4 cartas más, ahora la carta 2 la voy a tener que procesar 2 veces y si la carta 2 me da un punto, entonces voy a tener 3 copias de la carta 3. Entonces se me acumulan un montón la cantidad de cartas que yo tengo. Esa es la parte número 2 de Advent of Code. ¿Y qué es lo primero que se me viene a la mente? Bueno, yo hago un programita, como antes, que va procesando línea por línea el input, y de repente cuando tengo más líneas en el input que se me tienen que como inyectar en mis tareas pendientes, podría usar un pipe, ¿no? ¿Se acuerdan de mkfifo? Mkfifo, Sarasa, me genera un archivo de tipo FIFO. Y un archivo de tipo FIFO es como un pipe. Es lo mismo que cuando hacemos cal, ahora cal pipe word count. Bueno, el output de cal se mete adentro de word count. Esto es un pipe que no tiene nombre, pero podemos crear un pipe que tiene nombre, por ejemplo, Sarasa. Entonces yo podría decir, bueno, word count menor que Sarasa, y como Sarasa es un pipe y no tiene contenido, word count se bloquea. Y si yo abro otra terminal, me tengo que ir acá, y me voy hasta acá, ¿no? Hago cd eso, y ahora hago cal mayor Sarasa, acá cal termina habiendo puesto su output en Sarasa y word count se destraba y me da lo mismo, ¿sí? Porque le vino cosas entradas por Sarasa. Ahora, eh, lo que yo creo que mostré en ChanchuScript alguna vez, yo podría poner cat menor Sarasa, ¿no? Y acá arriba yo podría hacer dos pipes. Cd esto. Eh, yo, 2p. Yo podría hacer acá un script que diga while true, punto y coma, do sleep to, punto y coma, echo la, punto y coma, dan, mayor mayor, Sarasa. ¿Sí? Y ahí este tipo empieza a recibir esto de este lado. Pero si yo acá hago 2p y digo while true, do sleep one, echo lololo, dan también hacia Sarasa. Bueno, espacio. Bueno, while. Siempre escribo.
Ahora tengo un lololo por segundo y un lalala cada 2 segundos, ¿sí? Entonces yo dije, ¿qué pasa si el script está leyendo desde Sarasa, haciendo cuentas con la computación, y cuando toma la decisión de que tiene más cartas, él mismo escribe en Sarasa y se autoagrega en su input? Me pareció fascinante esta idea. Sí, ya lo sé, soy un nerd zaparrastroso, pero me pareció fascinante. Entonces no lo voy a codear todo, se los voy a mostrar hecho. Eso fue la versión For Sample This Work. Si yo la veo, For Sample This Works, esto es así, muy parecido a la anterior. Yo le digo, vamos a laburar con S, que es el sample. Input file es el sample. Todo lo mismo que antes. Defino el input field separator, eh, y digo, te voy a tener que contar cuántas cartas tengo, porque la respuesta del challenge este es cuánta cantidad de cartas tuve al final en mi mazo. Entonces es lo mismo, me quedo con el número de carta, ¿sí? Que bueno, corto con los dos puntitos, me quedo con el primer field, le saco la palabra card y ahí me voy a quedar con un número, ¿sí? Y después digo, lo mismo que antes, me fijo cuántos puntos tengo, ¿sí? Me da match count. Supongamos que la primera carta tiene 4 puntos, ¿no? Y entonces acá hago esta magia. Le digo, busca con un contexto after de tantos renglones como puntos tengo la carta que yo estoy procesando. La carta que yo estoy procesando es la card number actual. Entonces yo hago un grep en el input file, buscando la línea que dice card number, que es la mía, la que estoy calculando, que me dio 4 puntos, y le digo a grep, no me muestres solo ese renglón, agregame con menos A mayúscula de after, agregame 4 renglones más. Y después remove el primero. Tail menos n más 2 significa del segundo renglón en adelante. Entonces dame los 4, 3, n, qué sé yo, dame la cantidad de renglones posteriores a mi carta actual, tomada del input file. Pero yo no voy a estar leyendo del input file, yo voy a hacer un pipe. Voy a hacer que mi programa lea del pipe, y cuando esté procesando ese pipe y tenga que agregar cartas, va a leer, va a hacer un grep sobre el input file, sobre el archivo de input, no sobre el pipe, y lo va a agregar al pipe. Yo llamé a mi pipe Z por alguna razón que no me acuerdo, ¿sí? Y fíjense que mi script lee del Z, o sea, este Dan machea este while de acá, que es un while read. O sea, todo mi algoritmo es, mientras estés leyendo línea por línea, hace un montón de cosas, ¿sí? Entonces, el input, el archivo de entrada para todo mi algoritmo es Z, que es el pipe. ¿Se acuerdan? ls-l. Yo no lo construí, así como construí Sarasa, yo había construido un pipe. Entonces, mi input es el pipe, porque mi programa, a todo este while Dudan le dice chupá de Z. Y cuando agregues cosas con este grep maquiavélico, las agregas acá en Z. Entonces, tu input es el pipe, agregas cosas en el pipe a mitad de tu laburo, y este input file se usa exclusivamente como fuente de este grep. Yo quiero que el grep de cuáles son las cartas que tengo que agregar sea el original, no que sea mi pipe que ya tiene mugre metida en el medio. ¿Está bien? Bueno, entonces, de nuevo, la forma de calcular cómo ganamos es igual que antes, en el que la parte 1, y cuando tengo la cantidad de puntos lo uso como cuántos renglones va a agregar este grep y lo enchufo en el pipe. Ahora, si yo leo del pipe, me quedo trabado, ¿correcto? Entonces yo tengo que hacer esto, tengo que hacer cd acá, ¿no? Necesito dos procesos. El primer proceso va a decir for sample this works. Mi algoritmo ya dice menor z, o sea, este tipo va a leer del pipe, se queda trabado. Y lo que yo necesito es alguien que me ayude acá y que me diga, mándame todo el sample a z.
al pipe. ¿Sí? Trrr, y me dice 30. Este es el resultado de la primera parte y está bien. ¿Por qué? Control V larga Z. Ah, control V larga Z, me voy al de abajo, control V larga Z. Porque eh, la carta número 1, la carta número 1 me da 4 puntos. Entonces me agrega carta 2, 3 y 4. O sea, ya yo proceso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después 2, 3, 4, 5 son los 4 puntos de la primera. Pero la 2 también me da 2 puntos, creo. Entonces después vienen 3 y 4. Bueno, y así, ta, el truco me da 30. El problema que tuve acá es que si yo hago for sample, yo ahora veo v for sample this works y ahora le voy a decir, che, el input file que vas a usar es el input, ¿sí? Eh, si yo hago cuántas cartas tiene el sample, tiene 6 y el input tiene 201 cartas. Si yo miro el input, son más grandes además. Si yo hago for sample this works, esto vuelve a leer del pipe, ¿sí? Enter, y ahora voy arriba y digo cat i mayor z. Ahora le mando el input al pipe. Y esto hace zrra, ta, 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 y más o menos en la carta 70 se clava. Estuve 2 días con esto. ¿Por qué se clava? ¿Qué sé yo? Bueno, resulta que no puedo escribir más en ese pipe porque está consumiendo cartas, pero también está metiendo cartas y muchas más de las que consume. Entonces hay como un buffer, un máximo tamaño de pipe, se agota y se autobloquea el proceso. Hasta que no consuma más, no puede meter más en el pipe y no va a consumir más porque está clavado en el renglón que dice grep mayor mayor. Entonces ahora tengo que venir acá abajo, lo corto y esta opción, hay algunos Linuxes que permiten agrandar el buffer de los pipes. En Ubuntu es una cosa de kernel, una locura. Le di vueltas, no lo pude hacer, fue muy triste, no funciona de esta forma. Pero dije, esto es chanchullo, esto es chanchu script, vamos a hacer una cosa bien, bien pedorra, y ahí salió la idea de hacerlo con archivos. En vez de leer del pipe e ir metiendo archivos en un pipe, yo podría decir, bueno, en cada iteración eh, proceso las cartas y me construyo un archivo de output con las cartas que generé en esa iteración. Y cuando termino de procesar mi input, me fijo si hay un archivo de la iteración 1 y lo proceso. Y ese archivo de la iteración 1 me va a generar un archivo iteración 2. Y así hasta que me consumo todos los archivos. Bueno, esa es la versión A, si no recuerdo mal. No parece. No, esta A es un intento de otra cosa, qué sé yo. Pero el B fue así. Yo tenía la iteración 0 y entonces copiaba el input file a un archivo que se llama input. Porque iteración vas y mientras haya archivos que se llaman input.tal iteración, yo lo que hacía era eh, agarrar el contenido, se lo pasaba a mi ciclo while, hacía todo lo de siempre y en el grep este, en vez de mandar cosas al pipe, que ya no existe, se lo mandaba al input de la iteración más 1. ¿Sí? Y esto uno diría, bueno, puede funcionar. Vamos a ver, punto barra, a ver, v larga. Este bicho, el dan del ciclo no toma nada. No, no está especificado de qué archivo tiene que tomar las cosas. Lo que sí digo es que el input file es el primer parámetro que yo le mando cuando lo invoco. ¿Sí? Entonces yo creo que hice bs tucu tucu tucu, hace 5 iteraciones y me da el valor 30. Perfecto. Pero si yo le digo b y latina, empieza tuki y dice, bueno, iteración 0. Y si yo saco este zoom y me voy acá arriba y pongo top, ¿se ve o no se ve? ¿Quién es este? Ahí está muy chiquito. Control Z.
este señor, yo puedo ir para la derecha acá, sí. El bash se está comiendo el 43% de mi CPU. Y el 52. Y el 70. Y el 76. Y el 81. ¿Sí? Y el 85. Y si yo veo, voy por la iteración número 1. 93. Y si yo acá arriba hago quit ls-l, ls-l humano, 258K del input 2, word count input 2. Tengo ya 2421 cartas, 72.480, 82, 90, 94, 1500. Súper lentísimo. Bueno, inviable. Inviable hacerlo con archivos, porque no necesitamos copiar la carta completa, ¿no? Necesitamos saber cuántas unidades de la carta 7 tengo yo, y cuando yo calculo cuántos puntos me da la carta 7, si yo tenía 5 copias de la carta 7, bueno, la carta 7 me daba 2 puntos, directamente digo, bueno, entonces tengo 10 puntos, porque tengo 5 cartas iguales, cada una me da 2 puntos. Entonces yo estoy, o sea, con mi idea fantástica del pipe me descarrilé por esto de copio todos los datos de input en un archivo y los proceso. Total, estoy en el caso anterior. Bueno, malísimo. Eh, entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Hay que abandonar Bash. Dije, bueno, vamos a hacer un tema de contamos cuántas, eh, hacemos un mapita que dice cada carta cuánta cantidad tenés y listo, terminaste. Esto lo voy a frenar, esto es inviable porque no escala, no es súper malamente performante. Eh, Borro los archivos de input y vamos a... no lo voy a programar, esto se hace muy largo, les voy a mostrar cómo quedó. Lo hice en Python, ¿sí? La parte del parseo es re molesta, pero qué sé yo. Agarro, ¿se acuerdan cómo eran las líneas? Sí, ¿no? Cat S. Tengo carta, número, dos puntos, pipe, Entonces, si voy acá, digo, para cada línea estándar input, sacarle el enter del final. Partila por los dos puntos. El primer elemento es la carta, ¿no? Va a ser un string que dice card espacio, 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 numerito, dos puntos, sin el dos puntos. Entonces lo spliteo por espacios, pero si tengo más de un espacio acá, porque la carta 200 dice card espacio 200, pero la carta 1, como está todo en columnadito, dice card espacio, espacio, espacio 1. Bueno, entonces el split de Python no permite decirle, considérame que varios delimitadores juntos son un único delimitador, ¿no? Eh, entonces, si tengo más o menos espacios, me van a quedar más o menos elementos en esta lista. Es una lista de elementos. Bueno, digo, bueno, la carta es el último elemento y convertímelo a entero. Ahí ya tengo que la variable carta es el entero de la carta por la que voy. El resto, data, es la parte derecha de partirlo entre los dos puntos, o sea, todos los datos. Eso es data. Entonces, es un string, porque es la segunda componente de haber partido esto con los dos puntos. A esa data la spliteo con el pipe. La parte izquierda son los winning, la parte derecha son los main. Pero este winning y este main son la primera componente de un split, o sea que son un string de números separados por espacios. Entonces, a winning le digo splitea por espacio. Y ahora es una lista de números. Y mine me dice splitea por espacio. Y ahora es una lista de números. No es una lista de números, es una lista de strings que representan números. Pero como está todo encolumnadito, también puede ser que tenga dos espacios seguidos. Y eso me deja un elemento que es vacío. Entonces agarro winning y lo limpio. Winning va a ser convertirme a entero cada string que encuentres en winning si no es vacío, ¿no? Le pongo el if s y entonces si es vacío esto me da false y el elemento no queda en la lista. Con todo esto tengo la tarjeta que es un entero, winning que son una lista de enteros sin vacíos y mine que son una lista de enteros sin vacíos. Bueno, y lo que sigue es una huevada astronómica.
empiezo con 0 puntos y digo, tengo acá un diccionario, cantidad de cartas, ¿no? Entonces digo, la cantidad de veces que aparece la carta actual es la que había, por si había algo raro, más 1. O sea, le pongo, tengo una carta. Es la primera vez que veo esta carta número 1 o número 2. ¿Sí? Y después digo, o sea, cuando la voy a procesar la cuento. ¿Sí? Digo, tengo una carta más si es que tenía alguna antes. Y sí, esto puede pasar. Cuando yo proceso la carta número 1 y me dice ganaste una carta número 2, después voy a procesar la carta número 2 y en la carta número 1 ya la carta número 2 que gané por haber procesado la carta número 1 ya la tengo. Bueno, y después digo, por cada candidato en los números que tengo yo, si el candidato está en los ganadores, sumo un win. Entonces, con todo esto, agarro una carta X y digo cuántos puntos me da. Eso es todo este bloque. Y después, para cada eh, carta ganada por esta anterior, ¿sí? Que va del rango carta que sigue o carta que sigue más cantidad de puntos. Esta, o sea, si voy procesando la carta 1 me da 4 puntos, yo quiero las cartas 2, 3, 4 y 5. Empezando en 2 y terminando en 2 más los puntos que yo tenía de antes. ¿Sí? Para todas esas cartas digo, che, sumale suma la cantidad. ¿Sí? El diccionario cantidad de cartas, en la carta esta que ganó, la 2, la 3, la 4 y la 5, va a sumar. Inicialmente yo habría puesto 1 acá, pero no, porque yo tengo que sumar la cantidad de puntos, sumar una carta por cada carta que yo tengo de la que estoy procesando arriba. Si yo acá estoy procesando la carta número 2 y ya sé que tengo dos copias de la carta número 2, cuando yo, no sé, me da 2 puntos. Entonces, cuando gano la 3 y la 4, como yo tengo dos cartas número 2, tengo que sumar 2 a la 3 y 2 a la 4. Entonces, por eso acá en vez de sumar 1, sumo la cantidad de cartas de la carta que yo estoy procesando. ¿Sí? Le estoy definiendo la cantidad, o estoy incrementando la cantidad de la carta ganada, pero la cantidad de números que le sumo es la cantidad de cartas duplicadas que tengo sobre la carta que estoy procesando. Espero que se haya entendido. Y después imprimo la suma de las cartas, o sea, sumo todos los números que tengo en el diccionario. ¿Sí? Agarro el diccionario, agarro los valores, los sumo todos. ¿Sí? Y para que se den una idea, yo ahora voy a poner Python menor, no, Python d.py del sample, me da 30, y del input me da en un instante 9 millones. ¿Sí? Y esto lo puse en Advent of Code y estaba correcto de la primera. Así que bueno, moraleja, todo hermoso, fantasear con pipes y abusar de las herramientas que nos da la línea de comandos y el bash, pero hay cosas que le quedan incómodas. Y en este caso mi approach era incómodo, porque yo estaba duplicando todo el input en vez de simplemente hacer cuentitas. Y podría haber hecho esto mismo que hice en Python con Bash. Lo pensé y lo intenté un momentito, pero los arrays de Bash son tan molestos, con los espacios sobre todo, que no, era un dolor de gónadas. Bueno, esto fue 4 versión 2.